Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo de Sañorbe. Soy estudiante de la licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de arterias, venas y vasos linfáticos del antebrazo. Pues cabe mencionar que este tema está relacionado con el módulo de Morfofisiología 2. Bien, antes de comenzar, vamos a hablar sobre la importancia del antebrazo en el sistema vascular y la relación con la mano y brazo. Como bien sabemos, cualquier estructura funcional dentro de nuestro cuerpo juega un papel muy importante. En este caso, el antebrazo actúa como una zona de tránsito y distribución principal de sangre oxigenada del miembro superior, y su relación es que esta estructura interviene en el transporte de sangre oxigenada a la mano y el retorno venoso al corazón, pasando por las venas del brazo. Ahora bien, los principales objetivos de este tema son identificar las arterias del antebrazo, reconocer las venas superficiales y profundas, explicar el sistema linfático y relacionar la anatomía, histología y fisiología de estas estructuras. Bien, el antebrazo está irrigado principalmente por dos arterias principales, que son ramas terminales de la arteria braquial. Según Moore y Tortora, la arteria braquial desciende por el brazo y esta, a nivel de la fosa cubital, se divide en dos ramas terminales: la arteria radial y la arteria ulnar o arteria cubital. Más adelante veremos en un modelo 3D en donde se encuentra la fosa cubital y cómo es que se dividen estas dos ramas terminales. Bueno, esta bifurcación marca el inicio de la irrigación específica del antebrazo. Ambas arterias son responsables de distribuir sangre oxigenada a los compartimentos musculares, tanto anterior como posterior, así como a las estructuras óseas y articulares. Su localización de esta división es clínicamente importante, ya que coincide con una región frecuentemente utilizada para procedimientos médicos. Ahora bien, vamos a hablar sobre la anatomía de la arteria radial. La arteria radial es la rama terminal lateral de la arteria braquial. Como lo mencionamos, esta va a descender por el lado lateral, o sea, el lado más externo del antebrazo. En su descripción se dice que al momento de descender, inicialmente es profunda y posteriormente más superficial en su trayecto distal. Y esto lo vamos a ver en la imagen. La parte que estoy marcando es la parte donde va a iniciar esta arteria. Y bueno, en esta zona se podría denominar que es la zona más profunda, mientras que avanza hacia la parte distal, se convierte en la zona más superficial. Y pues esto permite que en la zona distal se pueda apreciar la palpación a nivel de la muñeca. En este caso, el pulso radial se relaciona con músculos del compartimento anterior y lateral. Igual ayuda a la irrigación de la piel
y contribuye al arco palmar profundo. Esta mantiene una posición constantemente que facilita su identificación anatómica. Ahora pasamos a la fisiología. Bien, dentro de su fisiología, pues se explica que la arteria radial transporta sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia los tejidos del antebrazo. Esta ayuda a transportar sangre oxigenada desde el corazón a músculos, nervios, piel y articulaciones que se encuentran dentro de esta estructura denominada antebrazo. Puede modificar el calibre gracias a la contracción del músculo liso de su pared, que esto lo vamos a ver más adelante en su histología. Bueno, durante el ejercicio se puede hablar sobre la vasodilatación, que es cuando aumenta el aporte sanguíneo, mientras que cuando estamos en reposo predomina la vasoconstricción, el cual reduce el flujo sanguíneo en la estructura. Y bueno, ahora pasamos a la segunda arteria más importante, denominada arteria ulnar o también conocida como arteria cubital. Esta igual nace en la fosa cubital, pues es una rama terminal medial de la arteria braquial. Su trayecto es más profundo que el de la arteria radial y se asocia estrechamente con los músculos flexores del antebrazo. Como podemos ver en la imagen, en este caso esta va a descender por el lado medial, o sea, el lado más interno de lo que es el antebrazo. Esta va acompañada del nervio ulnar e irriga la mayor parte de los músculos del antebrazo y forma parte del arco palmar superficial. Bien, ahora vamos a ver las arterias secundarias más importantes, que en este caso pues también denominadas ramas arteriales. Y bueno, principalmente vamos a hablar sobre las ramas de la arteria cubital. La arteria ulnar o cubital da origen a la arteria interósea común, en la cual se divide en interósea anterior e interósea posterior. Y esto les vamos a explicar, o bueno, a señalar un poco más adelante en un modelo anatómico 3D. Se señala que estas ramas irrigan músculos profundos, membranas interóseas y estructuras óseas del antebrazo. Esta ramificación permite una distribución eficiente de la sangre a zonas que requieren un aporte constante durante los movimientos de pronación y supinación. Y bueno, como dato clínico, la arteria radial es muy usada para gasometrías y cateterismos, a diferencia de la arteria cubital. Bien, antes de pasar a la histología de estas arterias, vamos a hablar sobre la anastomosis arterial, en el cual se describe que alrededor de la articulación del codo existe una red de anastomosis arteriales formadas por ramas de la arteria braquial, radial y ulnar. Estas conexiones permiten mantener la irrigación distal incluso cuando el codo se flexiona o se extiende, evitando la interrupción del flujo sanguíneo. Como podemos ver en la imagen, en esta parte, que es la articulación del codo, podemos localizar lo que es la anastomosis arterial, donde se une la arteria braquial con la arteria radial y la ulnar.
Específicamente podemos localizar esta parte, ya que aquí podemos ver a lo que es la arteria braquial. Después tenemos a la arteria cubital o ulnar, que bueno, es esta de acá. Y tenemos a la arteria radial. Bien, en la histología arterial, pues nos basamos en el libro de Junqueira, que pues nos explica que las arterias del antebrazo son arterias musculares formadas por 3 capas bien definidas. Tenemos a la túnica íntima, que igual la podemos localizar dentro de la imagen, donde pues es la capa más interna y está formada por endotelio y membrana basal. Su función es permitir el paso fluido de la sangre, regular la coagulación y la vasodilatación. Después tenemos a la túnica media, que es la más gruesa y está compuesta por músculo liso y fibras elásticas. Su función es controlar el diámetro del vaso y regular la presión arterial local. Como lo vimos anteriormente, esta túnica es la encargada de la vasodilatación y la vasoconstricción. Y por último, tenemos a la túnica adventicia, que es la capa más externa del vaso sanguíneo. Y esta está formada por tejido conectivo, nervios y vasos pequeños. Su función es la protección y fijación de la arteria a tejidos vecinos. Y pues como lo tenemos aquí, igual proporciona soporte estructural. Y bueno, esta organización histológica explica la capacidad funcional de las arterias. Bien, ahora vamos a la localización de las arterias del antebrazo en un modelo anatómico 3D. De primeras podemos ver a la arteria braquial, que es la que está señalada en color rosa. Esta arteria es la braquial. Después tenemos a la rama anterior de la arteria recurrente, y debajo de esta tenemos a la rama posterior de la arteria recurrente cubital. Ahora bien, como bien lo hablamos, en la fosa cubital se van a denominar las ramas arteriales. En este caso tenemos a la arteria cubital, que es la más que se encuentra al lado medial, y de esta desciende la arteria interósea, que más adelante vamos a ver sus denominaciones. Pero mientras tenemos de este lado, o bueno, del lado lateral, a la arteria radial, y de la cual desciende la arteria recurrente radial. Ahora bien, pasamos con las denominaciones de la arteria interósea común, que es la arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior. En la parte más distal del antebrazo podemos localizar 3 arterias, la cual una se denomina arteria satélite del nervio mediano, y es esta que se localiza en la parte medial del antebrazo. De esta tenemos la conexión a la rama palmar del carpo de la arteria cubital, que es más del lado medial, y tenemos
a la rama palmar del carpo de la arteria radial, que es la más lateral. Y bueno, ahora pasamos al sistema venoso del antebrazo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema venoso del antebrazo. El sistema venoso del antebrazo se divide en venas profundas y superficiales. Bien, sabemos que las venas del antebrazo se encargan de retornar la sangre desoxigenada hacia el corazón. Y bueno, las venas profundas acompañan a las arterias, mientras que las venas superficiales se localizan en el tejido subcutáneo y son visibles externamente. Ahora bien, las venas profundas. Las venas profundas del antebrazo son las venas radiales y cubitales, las más importantes, y estas suelen presentarse como venas satelitales o venas satélites, y son las encargadas de drenar los músculos profundos y transportar grandes volúmenes de sangre hacia regiones proximales del miembro superior. Generalmente las venas son venas dobles, por eso se les denomina venas satélite. Y como ya lo mencionamos, estas incluyen las venas radiales, las venas ulnares y las venas interóseas. Las venas superficiales son las principales venas del antebrazo, incluyendo la vena cefálica y la vena basílica. Se originan en la red venosa dorsal de la mano y ascienden por el antebrazo, siendo fácilmente accesibles para procedimientos clínicos. Estas se localizan en el tejido subcutáneo y son visibles bajo la piel. Y bueno, de la vena cefálica, esta se sitúa en el lado lateral externo del antebrazo, asciende hasta el brazo y se desemboca en la vena axilar. Es muy utilizada para venopunciones y canalizaciones intravenosas, mientras que la vena basílica corre por el lado medial interno del antebrazo. Se une a venas profundas para formar la vena braquial. Y bien, ahora vamos a hablar sobre la vena mediana del antebrazo, la cual conecta la vena cefálica con la basílica a nivel de la fosa cubital. Se destaca por su importancia clínica debido a su tamaño, posición superficial y baja movilidad, lo que la convierte en un sitio preferido para la venopunción. Como ya lo mencionamos, esta se localiza en la región anterior y puede variar anatómicamente entre individuos. Ahora vamos a hablar sobre la histología venosa. Bien, se describe que las venas presentan paredes más delgadas que las arterias, con la túnica media menos desarrollada y válvulas que evitan el reflujo sanguíneo. Dentro de la imagen podemos apreciar la túnica íntima, que es la pared más interna de esta estructura. Y pues igual está estructurada por endotelio de plano simple, una membrana basal delgada y forma las válvulas venosas, que son los pliegues que ayudan a que la sangre no devuelva al lugar de origen.
Después tenemos a la túnica media, que es la capa intermedia de la vena. Y esta es mucho más delgada que en las arterias. Esta contiene pocas fibras de músculo liso y escasas fibras elásticas, y tiene una menor capacidad de contracción a comparación de las arterias. Y por último, en la capa más externa tenemos a la túnica adventicia, que esta está conformada por tejido conectivo abundante, proporciona soporte estructural y contiene nervios y vasa vasorum. Ahora bien, como podemos ver en su fisiología, según Guyton, el retorno venoso depende de la acción combinada de la bomba muscular, las válvulas venosas y las gradientes de presión. Estos mecanismos permiten que la sangre ascienda contra la gravedad hacia el corazón. En pocas palabras, las venas cumplen un papel clave en el retorno venoso de la sangre desoxigenada. Sus funciones principales son retornar sangre pobre en oxígeno y rica en CO2 o dióxido de carbono al corazón, transportar productos de desecho metabólico y actuar como reservorio de sangre. Y bueno, como podemos apreciar en la imagen, podemos identificar las válvulas, que son las que ayudan a evitar el reflujo sanguíneo. En este caso son 3 válvulas que se puede ver en la imagen. Y bueno, eso es, como ya os explico, evita que la sangre vuelva de donde es extraída, en este caso de algún organismo, evita que vuelva a través de ese organismo y mejor se vaya al corazón. Ahora vamos a localizar las venas del antebrazo. Como primeras tenemos a la vena cefálica. Después podemos ver señalada a la vena cefálica accesorial. Estas dos principales venas son las venas superficiales, mientras que las venas radiales, que son las que están señaladas, son venas más profundas. También podemos encontrar otras venas profundas como las venas interóseas posteriores, y bueno, ya hablando anatómicamente, tenemos a la vena basílica, que es una de las venas superficiales igual. Y en el señalamiento tenemos a las venas cubitales, que igual son venas profundas. Bien, en la parte superior podemos localizar a la vena mediana del codo, que esta vena igual es una vena superficial. Ahora pasamos a los vasos linfáticos del antebrazo. Bueno, los vasos linfáticos del antebrazo se encargan de drenar el líquido intersticial y llevarlo de regreso al sistema venoso. Y basados en el libro de Moore, se describe que el sistema linfático del antebrazo está formado por vasos superficiales y profundos que acompañan a venas y arterias.
Al igual, otra de sus funciones es que es esencial para la defensa inmunitaria. Y bueno, vamos a hablar de los vasos superficiales y profundos linfáticos. Los vasos linfáticos superficiales acompañan a la vena cefálica y a la basílica, que como ya lo mencionamos, la vena cefálica y la basílica son las venas superficiales de este sistema. Y los vasos linfáticos superficiales ayudan al drenado de la piel y del tejido subcutáneo del antebrazo, mientras que los vasos linfáticos profundos acompañan a las arterias profundas y drenan músculos y articulaciones del antebrazo, contribuyendo al equilibrio del líquido intersticial. Ahora pasamos al drenaje linfático, en el cual toda la linfa del antebrazo se drena finalmente hacia los nódulos linfáticos axilares, donde se filtran patógenos y se activa la respuesta inmunitaria. Y como podemos ver en la imagen, podemos localizar lo que son los nódulos linfáticos axilares. Bien, dentro de la histología de los vasos linfáticos, podemos decir que los vasos linfáticos se parecen a las venas, pero con características propias. Y se describe que los vasos linfáticos tienen paredes delgadas, endotelio simple y numerosas válvulas. Es por eso que decimos que los vasos linfáticos se parecen a las venas. Y esto pues ayuda al flujo de la linfa a baja presión. Como podemos observar en la imagen, podemos localizar histológicamente una válvula linfática. Y bien, un vaso linfático está conformado igual por una túnica íntima que está estructurado por endotelio plano simple, uniones celulares discontinuas, y estas permiten la entrada de líquido y proteínas grandes. Al igual que, como ya lo mencioné, podemos encontrar válvulas frecuentemente en vasos colectores. También cuentan con una túnica media, que es muy delgada y contiene pocas fibras de músculo liso y fibras elásticas escasas. Y esta es la responsable de las contracciones lentas. Y por último, tiene la túnica adventicia, que esta está conformada por tejido conectivo laxo y proporciona sostén y flexibilidad. Fija el vaso a tejidos circundantes. Y dentro de su fisiología, Guyton explica que el sistema linfático devuelve proteínas y exceso de líquidos al sistema circulatorio, evitando la formación de edema tisular. El sistema linfático cumple funciones esenciales para el equilibrio de líquidos y la defensa inmunológica. Y dentro de sus funciones principales es drenar el exceso de líquido intersticial, como ya lo mencionamos, y el transportar proteínas, lípidos y células inmunes, ya que participa dentro de la respuesta inmunitaria. Y bueno, los mecanismos de transporte de la linfa son a través de válvulas linfáticas que aseguran el flujo unidireccional, es decir, para que no retroceda. Otro mecanismo es la contracción del músculo liso del vaso, el movimiento muscular del antebrazo y los cambios de presión corporal que tenemos. Y bien, ahora vamos a localizar en un modelo 3D los vasos linfáticos del antebrazo.
Como podemos ver señalados, tenemos a los vasos linfáticos superficiales del antebrazo, que su localización es en el tejido conectivo epifacial laxo del brazo. En la parte superior tenemos a los vasos linfáticos braquiales, que se encuentran a lo largo de los vasos braquiales. Y tenemos a los vasos linfáticos profundos del antebrazo, que su localización es a lo largo de las arterias radiales. Y podemos también localizar lo que son los ganglios o nódulos cubitales. Su localización es superficial al epicóndilo medial del húmero. Y tenemos los ganglios radiales, que su localización es a lo largo de la arteria radial. Al igual, en la parte superior, donde se localiza la articulación del codo, tenemos a los ganglios cubitales del codo, y estos están superficiales al epicóndilo medial del húmero. Y bueno, dentro de la integración funcional, los sistemas arteriales, venosos y linfáticos trabajan de forma integrada para mantener la homeostasis del antebrazo, garantizando irrigación, drenaje y defensa inmunológica. Mientras que dentro de la importancia clínica, tenemos que el conocimiento detallado de la vascularización del antebrazo es esencial para procedimientos médicos, diagnósticos y quirúrgicos, entre algunos otros. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención prestada. Pues es un tema muy específico y muy largo, pero tratamos de entenderlo lo mayor posible en una explicación muy corta.